Damos la bienvenida primeramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo una vez más. Le doy la bienvenida a la casa de Adonai y bendecimos a cada persona una vez más que va a escuchar esta hermosa y poderosa palabra. En esta hora yo quiero continuar con un tema consecutivo que hemos venido hablando y que ha sido de vital importancia para nuestra vida conocer. Primero hablamos sobre nuestros enemigos espirituales. Después hablamos de cómo entran los demonios en una persona. Después hablamos de las 4 maneras para determinar una liberación que se debe tener en cuenta y de cómo debemos nosotros de actuar para que una persona pueda ser liberada totalmente. Sabemos que hoy en día la liberación en una persona es muy importante, porque cuando nosotros estamos en el mundo, adquirimos toda clase de contaminación, toda clase de suciedad espiritual y toda clase de cochinezas que el diablo trae a nuestra vida. Por ende, es de vital importancia que usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, cuidemos la liberación y cuidemos nuestro caminar con Cristo, siendo obedientes, caminando lo más posible en santidad y sobre todo dar testimonio de quienes somos nosotros en Cristo Jesús. Porque mi testimonio es el que me define, lo define a usted y me define a mí quién soy yo como cristiano. Mi testimonio me define a mí quién soy como persona y quién soy en Cristo Jesús verdaderamente. Porque hay muchos que se dicen que son cristianos, son evangélicos, pero su testimonio es pésimo. Su testimonio no es el adecuado. No están demostrando verdaderamente la transformación, el cambio que el Padre a través del Hijo y el Hijo a través del Espíritu Santo ha hecho en esa persona. Claro que van a haber cosas en nuestra vida, porque todos los días cometemos errores, todos los días le fallamos a Dios, pero que verdaderamente esa falla sea mínima, que esa falla trate de ser lo menos contaminante y que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no le demos cabida a Satanás, a sus demonios en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestro ser, y abrir las puertas de nuestro hogar para que el diablo envíe sus demonios y haga lo que él desee hacer conforme él quiere en nuestro hogar, en el matrimonio, en los hijos y en todas las áreas de nuestra vida. Por eso nosotros debemos de estar en constante oración. Usted y yo debemos de estar en constante intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, para que no caigamos en el engaño, en las tentaciones que puedan venir a nuestras vidas. Recuerde que Cristo fue tentado. Dice que Él fue llevado en el Espíritu en el desierto
por 40 días y 40 noches. Pero también dice la hermosa palabra de Dios, de Adonai, de nuestro Elohim, de que se le presentó también Satanás. Y empezó a mostrarle al mundo, empezó a decirle: convierte esta piedra en pan. Pero él, aleluya, tuvo la autoridad, tenía la autoridad, la autonomía, el poder, y se supo enfrentar cara a cara con Satanás. Porque él le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando él le dijo: póstrate delante de mí y te entregaré, él dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él le servirás. Eso nos demuestra a usted y a mí que nosotros tenemos en Cristo Jesús el dominio propio para hacerle frente a Satanás, para hacerle frente a las tentaciones y para decirle, aleluya, a esa suciedad, a esa contaminación que no va a tocar mi vida, no va a tocar mi familia, no va a tocar mi hogar, y por ende, aleluya, tiene que alejarse a millones y millones de kilómetros. Pero ¿cómo lo hago? En intimidad. ¿Cómo lo hago? En obediencia. ¿Cómo lo hago? En oración. ¿Cómo lo hago? Dando testimonio. ¿Cómo lo hago? Siendo la persona que soy en Cristo Jesús. Yo no puedo decir que soy cristiano y en la iglesia soy una cosa, pero fuera de ella soy otra. En el hogar, con los hijos, en el trabajo, con los vecinos. Porque recuerde que a dos señores no le podemos servir. Por eso, ya conociendo nosotros nuestros enemigos espirituales, ya conociendo cómo entran los demonios, ya conociendo 4 cosas o 4 necesidades para determinar la necesidad de una liberación, ahora vamos a hablar de 7 pasos para la liberación. Conocemos ya, bueno, nuestros enemigos espirituales, listo, ya tengo conocimiento. Ya sé cómo los demonios pueden entrar a mi vida si yo le doy cabida. Después, las 4 maneras de la necesidad de una liberación. Ahora vamos a ver 7 maneras para que una persona pueda ser libre. Los 7 pasos para que una persona pueda ser liberada completamente. Y si tenemos en cuenta estos 7 pasos que vamos a ver hoy, entonces usted y yo vamos a estar en victoria. Y una vez más yo lo quiero recalcar y lo quiero decir, es imposible. Y yo no entiendo cómo un cristiano evangélico dice estar poseídos por demonios. Algo debe de pasar en la vida de esa persona. Algo debe de estar aconteciendo en la vida de esa persona. Es sorprendente cuando Dios me permite salir y ver cómo cristianos se les tiene que orar por liberación. Y personas que sirven dentro de la congregación, sea predicando, sea presidiendo, sea adorando, sea de la manera que Dios le haya dado a esa persona de cómo servir en la obra. Pero esa persona, aún sirviendo y endemoniada, la casa tiene que estar libre de contaminación. Mi casa tiene que estar libre del pecado. Mi casa tiene que estar libre de toda inmundicia. Por eso la palabra dice: velad y orad para que no caigáis, para que no entréis en tentación. Mire, cuando usted y yo entramos en constante oración,
difícilmente usted y yo vamos a caer en tentación. Pero yo, ¿cómo puedo caer en la tentación? Cuando yo dejo de orar, cuando yo dejo de ayunar, cuando yo dejo de leer la palabra y cuando yo empiezo a que mi mente empiece a divagar. Pero si en mi mente en todo momento estoy nombrando, tengo la palabra en mi mente, tengo la palabra en mis labios, tengo la palabra en mi corazón, difícilmente el diablo no va a venir. Claro, van a venir las tentaciones, pero Él me dará, el Espíritu Santo me dará la fuerza y me dará la autonomía y vendrá la unción y el poder sobre mi vida para yo enfrentar a esa tentación y decirle no. Pero si hay debilidad, entonces vamos a caer directamente en esa tentación. Vamos a caer directamente en esa tentación. Por eso se debe de tener mucho cuidado en nuestra vida cristiana y en nuestro caminar con Cristo. Porque si nosotros no cuidamos la liberación, eso a lo último se va a volver desgastante. Se va a volver desgastante. Porque a toda hora, libera esa persona, libera esa persona, libera esa... No, eso tiene que parar. Y va a llegar un momento en que también el Espíritu Santo va diciendo, déjela. Porque es que no está cuidando la liberación. Y después de que veamos esto, vamos a ver una última parte que es también 7 maneras de cómo cuidar la liberación. Para que esa persona quede totalmente libre, pero hay que cuidarla. Porque no se puede orar por una persona y esa persona no cuide la liberación. No que uno como ministro, como líder haya hecho, sino que el que liberta es Jesucristo a través del Espíritu Santo. Porque si no se cuida esa liberación, entonces recuerde lo que dice la palabra: volveré a mi casa, dice el demonio, que está limpia, está barrida, está ordenada, está chévere, pero no voy a volver solo. Voy a volver con 7 demonios peores que yo. Y eso es tremendo. Porque ya vimos la jerarquía de los demonios, cómo son y cómo están estructuradamente organizados. Y así como ellos están organizados, la iglesia también tiene que estar bien organizada. Aún mi vida espiritual tiene que estar bien organizada. ¿Cuál es el tiempo que yo le saco para Dios? ¿Cuál es el tiempo que yo debo de tener para Él? Pero a veces priorizamos otras cosas en darle el lugar que Él se merece. Antes de acostarme, antes de levantarme, buscar su rostro, darle acción de gracias para que ese día me vaya bien, para tener su favor, para tener su bendición. Pero a veces ni eso. Porque si nosotros salimos sin orar, usted no sabe qué nos está esperando allá afuera. Mire, me veía un testimonio de un brujo donde un cristiano se había pasado, donde él vivía en la misma cuadra. Y dice que todos los días ese brujo le hacía cosas para hacerlo caer, para matarlo, para destruirlo. Y nada, y él decía que cuando ese hombre se levantaba a la madrugada a orar y extendía sus manos, que él se levantaba también a esa hora, y el demonio le decía al brujo que estaba orando, decía que él no podía hacer lo que estaba haciendo. Y dice este brujo que él fue a buscar ayuda, porque en la brujería también se manejan rangos. Se fue a unos brujos de más rango y les contó lo que estaba sucediendo. Y dice este personaje
en la entrevista que le hacen, que él pasaba siempre, todos los días, por un sitio. Y que ese día, conforme lo que los otros brujos de alto rango le dijeron que hiciese, él fue y lo hizo. Pero sabe algo, dice que ese hombre oró, se levantó a orar de madrugada. Y el Espíritu Santo, escuche esto, mire la importancia, por eso yo le digo que la oración a la madrugada tiene mucho beneficio y tiene mucho poder. El Espíritu Santo, cuando él estaba saliendo, le dice: por allí no vayas a pasar, no salgas de tu casa el día de hoy. Y el brujo esperando que él pasara. El brujo esperando, pero ese día aquel hombre no pasó. Al día siguiente lo mismo. Pero el Espíritu Santo volvió y le habló a este hombre. Pero le dijo: no vas a pasar, pero te vas a levantar a la madrugada y vas a orar por esto y esto y esto, porque allí el diablo te ha hecho algo a través de un brujo para que te mate. Y dice que este hombre empezó a hablar, empezó a adorar, empezó a romper, a hacer guerra espiritual. ¿Y sabe qué pasó? Dijo ese brujo, que él no aguantó, que primero se fue él. Que primero se fue él. ¿Y sabe él qué decía? Escuche esto. Él decía: nosotros los brujos, decía en la entrevista, le tenemos miedo a un cristiano que ora realmente de madrugada. Dicho por un brujo. El cristiano verdadero que se levante todos los días a orar, nosotros como brujos ni nos metemos con ellos. Ni siquiera nos atrevemos a hacerle cosas, porque nosotros sabemos lo que nos sobreviene después a nosotros. Entonces, miren la importancia de usted y yo entrar en oración de madrugada. Quizás hay gente que dice: no, es que es obligación. No es obligación. Está en su libre albedrío si lo hace o no lo hace. Yo lo hago porque yo sé lo que hay y sé lo que se puede mover en el mundo espiritual en contra de mi vida, y no solamente de mi vida, sino en contra de mi familia. Por eso es que usted ve cristianos que a toda hora, como les decía, endemoniados por eso, porque se le abren portales al mismo diablo, a las mismas tinieblas, para que venga y entre en sus vidas. Entonces vamos a mirar rápidamente los 7 pasos para la liberación. El primer paso para que haya una liberación en una persona es la honradez. ¿Por qué la honradez? Porque esa persona tiene que ser honesta consigo misma, pero también con la persona que va a orar, para así determinar qué es lo que ha hecho esa persona en su vida. Si ha hecho algún pacto satánico, si ha hecho algún pacto de sangre, o si ha ido a algún brujo, sea lo que sea, esa persona tiene que ser honesta, tiene que ser honrada y decir a qué sitios ha ido. El Espíritu Santo lo puede mostrar, pero tiene que salir del corazón de esa persona también. Ser honesta, honrada y decir: no, mire, esto y lo otro. Para poder entrar a hacer una guerra, orar, y que el Espíritu Santo venga y libere a esa persona. Se debe ser honesto consigo mismo y con Dios. Si se espera recibir la bendición de Adonai, de la liberación, la falta de honestidad, escuche esto, mantiene áreas en las tinieblas, pero la honradez ayuda a sacarlas a la luz.
Si hay falta de honradez, de honestidad, entonces todavía van a haber que puertas abiertas, áreas en mi vida para que el diablo siga haciendo y deshaciendo. Pero si hay honradez, si hay honestidad, entonces eso va a salir a la luz. El Espíritu Santo con mayor facilidad va a mostrarse, ora por esa persona y automáticamente esa persona va a ser libre. Sea lo que haya hecho, sea donde haya ido, sea lo que esa persona le hayan podido hacer. Pero sobre todo confesar sus pecados delante de Dios. Miren lo que dice el Salmo, capítulo 32, versículo 5. Salmo capítulo 32, versículo 5. O sea que en la honradez, ¿qué es lo que yo debo de hacer? De reconocer mi pecado, porque dice, reconocí mi pecado y no te oculté mi culpa. Me dije, confesaré a Yahvé mis rebeldías y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. Perdonaste mi pecado. Pero ¿qué pasó? Yo reconocí. O sea que yo debo de reconocer y ser honesto conmigo mismo. Y decir verdaderamente yo estoy en esto y lo otro. Y yo tengo que pedirle perdón a Dios y ser sincero con la persona que ahora le diga, mire, yo estoy en esto, lo otro. Porque yo quiero salir de eso en lo que yo me encuentro. Hay personas que son libres de la pornografía, de la fornicación, del adulterio, de la mentira y de cuantas cosas más que pueda tener o puedan haber en una persona, y de cuántas cosas hay de personas que van, que dicen, no, yo verdaderamente estuve en tal lugar y consulté allá. Hay que orar por eso. Mire, eso es tan práctico como cuando una persona llega a los pies de Cristo y esa persona puede tener cualquier tipo de tatuaje, sea cual sea el tatuaje. Si esa persona quiere ser libre, lo primero que tiene que hacer esa persona es decir, yo renuncio a ese tatuaje que yo tengo en mi cuerpo y que por ende abrí puertas espirituales para que demonios vinieran a poseer mi vida a través de ese tatuaje. Se lo digo porque lo hice con unos jóvenes y cuando escuché esto, en algunos de ellos empezaron a decir que renunciaban. Eso fue una batalla campal, donde no era ellos, donde el demonio hablaba y decía, no voy a renunciar y no voy a salir de este cuerpo, por medio de un tatuaje. Y la gente dice que eso no tiene nada de malo, pero sí tiene mucho que ver. Y empecé a orar, empecé a batallar, empecé a hacer guerra, hasta que esa persona, lo último, el Espíritu Santo lo llevó ahí dentro con fuerza. Digo, renuncio a este tatuaje que he hecho en mi cuerpo. Automáticamente cuando renunció, fue libre. El Espíritu Santo libertó a esa persona. Entonces, mire la importancia de nosotros reconocer nuestros pecados y de reconocer la honestidad.
Reconocí mi pecado y no te oculté mi culpa. Pero cuando la persona oculta su pecado, oculta su culpa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a seguir en lo mismo, porque no ha querido renunciar a eso. Y mire lo que dice allí mismo en el libro de los Salmos, capítulo 139, versículos 23 y 24. Salmos, capítulo 139, versículo 23 y 24. En la versión Reina Valera dice: examíname, dice el salmista, examíname, oh Dios. Y acá mire lo que dice. Tremendo. Sondéame, oh Dios, conoce mi corazón, examíname, conoce mis desvelos, guíame por el camino eterno. Entonces aquí nos enseña dos cosas muy importantes. Número uno, confesar y reconocer mi pecado. Y número dos, constantemente decirle al Espíritu Santo: examíname, ¿qué estoy haciendo mal? Para yo poder cuidar que esa liberación, y para no darle cabida a Satanás, a los demonios, y no abrir las puertas para que vengan y posean nuevamente mi vida, lo posea nuevamente esa persona. Entonces, en la obediencia encontramos la honestidad, encontramos reconocer nuestros pecados y que el Espíritu Santo que nos examine. Tremendo esto, ¿verdad? Y miren cómo a través de la palabra nos enseña y vamos conociendo lo que es el mundo espiritual. Y en muchas partes no se habla de eso. Porque como hoy día se habla del evangelio de la prosperidad, el evangelio ven y siembra y parte, pero esto a un lado. Ahora vamos a ver, pero escuche esto: todo pecado que no se confiese o del cual no haya habido arrepentimiento, otorga al demonio un derecho legal para quedarse. O sea, usted, esa misma persona, le va a otorgar un derecho legal a los demonios o a ese demonio para que se quede en su vida, si no confiesa el pecado. Por eso el pecado hay que confesarlo delante de Dios. Número 2. El paso número 2 para una liberación: la humildad. Yo debo de ser una persona humilde para que así pueda haber una liberación. ¿Y qué trata? ¿Por qué la humildad? Porque la humildad implica en que esa persona debe de reconocer de Dios y de su provisión para liberarlo. Reconoce que necesita de Dios y que necesita de su poder para que él pueda ser libre.
Pero cuando yo no reconozco que no necesito de Dios, que no necesito de su provisión, que no necesito de su ayuda, entonces voy a estar en problemas. Cuando hay humildad en mi vida, recuerden que la humildad no es como muchas personas lo tienen como sinónimo de pobreza, no. Humildad es sinónimo de reconocer mis errores. Humildad es sinónimo de aprender a agachar la cabeza cuando la debo de agachar. Humildad es sinónimo de agradecimiento a quien me ha extendido la mano, a quien me ha ayudado. Eso es humildad. Humildad no tiene nada que ver con pobreza. La pobreza es mental. Es como hay personas que Dios los está bendiciendo y dicen, es que yo estoy llevado. Esa misma persona se está dando. Y esa misma persona está haciendo que venga un espíritu de pobreza, de ruina, de escasez sobre su vida. ¿Con qué? Con sus propias palabras. Entonces la humildad lo que hace es que esa persona reconozca que necesita primeramente de Dios y que necesita de esa persona que ore por él. Porque claro, yo reconozco que Dios es el que me va a libertar, pero también debo de reconocer que ese hombre o esa mujer es usado por Dios para que yo pueda quedar libre. Pero si no reconoce ni uno ni lo otro, entonces no va a pasar nada en esa persona. No va a suceder nada. Mire lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4. Vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 6, la parte B y el versículo 7. Mire lo que dice la hermosa palabra de Adonai. Mas aún, la parte A, nos concede una gracia mayor cuando dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea que debemos de reconocer por medio de nuestra humildad. Él resiste a ¿qué? A los soberbios, a los altivos, a los orgullosos. Yo estoy bien, yo no necesito de liberación, yo no necesito de nadie. Pues va a ver que va a terminar mal. Y a lo último, ya al ver la gravedad del asunto, ya al ver la gravedad de lo que está sucediendo con su vida, va a reconocer y va a decir, no, venga que usted tenía razón. Porque es que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Porque nuestra guerra no es con milicia, sino poderosa en Cristo Jesús, para destrucción de toda fortaleza, de las tinieblas de Satanás, fortalezas de hechicería, brujería, golería, de altares y de cuanta cochineza el mismo diablo ha traído al ser humano. Y mire lo que dice ahí mismo en Santiago capítulo 5, versículo 16. Y mire lo que dice nuevamente aquí. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados. ¿Y qué dice? ¿Y qué? Así ve que dice otra vez después de qué?
la oración. La oración es parte fundamental de nosotros como cristianos. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. ¿Necesitamos del hermano o no necesitamos del hermano en Cristo Jesús? Y entonces, ¿por qué el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, la soberbia? Es que yo no necesito ni siquiera de congregarme. Es que yo no necesito ni siquiera, no. Y no estarle colocando peros a todo, porque hay personas que le colocan peros al mensaje de Dios. Van a un lugar, no les gusta porque supuestamente fue para él. Van a otro lugar y no vuelve, y a lo último que hace, termina sin congregarnos. Pero ¿qué va a pasar después? De que esa persona va a tener serios problemas. Y lo más tremendo es que no solamente para él, sino que eso va a abarcar el núcleo familiar. Hay que dejar el orgullo, hay que dejar la arrogancia, hay que dejar la prepotencia, hay que dejar la soberbia. Para que pueda haber una liberación y para que yo pueda aprender a ser una persona humilde. Cristo fue humilde en todos los sentidos. Pero ¿cuál es la humildad que hay en su vida y que puede haber en mi vida? ¿Cuál es la humildad que puede haber? Tremendo. Entonces, número 1, la honradez. Número 2, la humildad. Número 3, tercer paso para la liberación, el arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento verdadero y genuino en mi vida, entonces no va a pasar nada, no va a haber liberación. Y ese espíritu del mal que hay dentro de esa persona no va a poder salir. Porque ¿qué dice la palabra? Confesaos. Y dice el profeta Isaías, venid pues ahora, dice Jehová de los ejércitos, y pongámonos a cuentas. ¿Qué quiere decir eso? Que venga y confiese sus pecados. Venga y tenga un arrepentimiento verdadero y genuino. Venga y póngase a la paz con Dios, porque usted y yo no sabemos si ese día sea mi último día, si esa noche sea mi última noche, si esa tarde sea mi última tarde, si esa madrugada sea mi última madrugada, en que ella me tenga planillado para yo partir de este mundo. Pero si usted se acuesta enojado con su pareja, con su esposo, con su esposa, si usted se acuesta enojado con sus hijos, sin antes de pedirse perdón, sin antes de haber un arrepentimiento, ¿qué cree usted, qué creo yo que puede pasar? Tiene que haber un arrepentimiento. El arrepentimiento es un regreso decisivo y decidido a apartarse del pecado y de Satanás. O sea, cuando yo me arrepiento, automáticamente estoy diciendo, ya me aparto del pecado, me aparto de lo que estoy haciendo, me aparto de lo que no agrada a Dios, me aparto de lo que yo sé que está dañando mi vida, me aparto de lo que no está dejando que yo tenga un crecimiento espiritual, me aparto de lo que está haciendo que yo no pueda, aleluya, tener una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de lectura de la palabra. Me aparto del pecado porque yo sé que el día de mañana mi vida puede estar en peligro. Por eso, Espíritu Santo, ayúdame. Necesito de ti.
Pero ven y perdona mis pecados. Me pongo a cuentas contigo. Te pido perdón por aquellos pecados ocultos de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud hasta ahora. Pecados que el hombre no ha visto, cosas que nadie ha visto en mi familia, pero que usted lo ha visto porque usted es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios, porque todos los días le fallamos. Todos los días contristamos al Espíritu Santo. Puede ser con una mirada, puede ser solamente con un gesto, puede ser solamente con una actitud, puede ser solamente con un mal pensamiento, puede ser con una sola mala palabra que salga de nuestros labios. Entonces mire las formas de cómo se abren puertas para que venga el diablo y de tentaciones a nuestras vidas. Es indispensable aborrecer todo el mal de la vida, del mundo secular, y dejar de estar de acuerdo con el mal. Porque es que dice Amós 3:3, Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no se colocarán de acuerdo? Eso dice Amós 3:3, lo tengo apuntado como texto bíblico. ¿Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Entonces yo tengo que ponerme de acuerdo con mi Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y estar de acuerdo con ellos para yo caminar en victoria, y para que yo pueda, aleluya, estar libre de toda opresión, toda maldad, toda iniquidad, toda contaminación del mundo. Pero se vive sumergido todavía en ese mundo del mal, donde hay cristianos que saben que ciertas personas, y van y se juntan con ellas, son chismosas, y van y se juntan. No, yo tengo que aborrecer eso. Yo no tengo por qué estar sentado, como dice en el Salmo 1, en silla de escarnecedores. Yo tengo y no debo de prestar mis oídos para escuchar la basura del diablo, la basura del mundo, que trae a contaminar mi vida y por ende hace que yo caiga. ¿Y qué dice Ezequiel? Vamos a uno de los profetas mayores. Ezequiel capítulo 20, versículo 43. Mire lo que dice la hermosa palabra a través del profeta Ezequiel. Allí os acordaréis de vuestra conducta y de todas las acciones con las que os habíais contaminado, y cobraréis asco de vosotros mismos por todas las maldades que habíais cometido. Ahí os acordaréis, dice la palabra, de vuestra conducta y de todas las acciones con las que os habíais contaminado, y cobraréis asco. Mire lo que dice: cobraréis asco ¿de qué? De vosotros mismos por todas las maldades que habíais cometido. Hay veces que nosotros estamos por ahí, nos acordamos de esas cosas
y decimos, uy, gracias Padre porque tú me sacaste de eso, ¿cierto? Entonces imagínese, si yo vuelvo nuevamente como el puerco vuelve al lodo, vuelve al barrizal, ¿qué será de mi vida? ¿Qué será de mi espiritualidad? ¿Qué será de mi testimonio? ¿Y cuál es el ejemplo que yo le estaré dando a mi familia, a mis vecinos, a la sociedad? Es muy importante nosotros cuidar esa salvación tan preciada, porque la palabra dice, ¿de qué me sirve ganar todo, pero perder una salvación tan valiosa? ¿De qué me sirve? Mire, estamos viendo puntos, pasos que le van a ayudar aún en su vida diaria con Cristo. Y aún esto nos ayuda para que aún nosotros nos podamos hacer una autoliberación. Por si no lo sabía, usted se puede hacer una autoliberación con su aceite entregado, ungido delante de Dios. Yo lo hago de madrugada. Cojo el aceite que tengo, que lo he presentado a Dios. Señor, unjo mi cabeza, unjo, Padre, mis pensamientos, toma control. Para que no vengan pensamientos inicuos a mi vida, para que no vengan palabras inicuas a mi boca, para que en mi corazón no se vaya a cargar con cosas que no debe de cargar. Arrepentimiento es dejar todo aquello que estorba el crecimiento espiritual, el ministerio y el compañerismo. Te lo voy a volver a leer. El arrepentimiento es dejar todo aquello que estorba el crecimiento espiritual, el ministerio y el compañerismo. ¿Por qué? Porque eso me va a alejar y va a hacer que el ministerio que Dios me ha dado sea contaminado. ¿Y sabía usted de que cuando una persona sube con pecado, con contaminación, lo que esa persona está transfiriendo no es mensaje, está transfiriendo esa contaminación al pueblo? Pasos que nos sirven para nosotros mismos y que nos hacen recordar de que debemos de tener mucho cuidado, aún de con qué personas nosotros nos juntamos. Esto no quiere decir que usted tiene que dejarle de hablar a su amigo, a su amistad, no. Pero hay momentos, como yo lo he explicado, tengo los amigos de la infancia. Muchas veces nos reunimos, hacemos algo, un asado, pero hay momentos. Hay el momento en que ya automáticamente yo digo, aquí yo ya no debo de estar. Muchachos, gracias, he compartido, gracias a Dios, porque nos ha dado la oportunidad una vez de compartir. Ustedes sigan aquí, yo ya me voy a acostar. ¿Sabe por qué? Porque cuando ya empieza y cuando el organismo ya empieza a hacer el efecto de alcohol, entonces ya vienen ¿qué? Las palabras, ya vienen las vulgaridades, ya vienen las cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer este hombre? Decir, muchas gracias, compartimos hasta aquí, irme. Porque yo no puedo quedarme para que yo termine, para que yo me pueda contaminar. No es malo compartir, claro que no. Es como cuando usted comparte con su familia. Pero si usted sabe que ya cuando su familia toma, y siempre en la familia hay uno que cuando toma es pasadito de palabra, entonces ¿qué hay que hacer? Muchas gracias, ya compartimos, pero ¿qué hago? Es mejor, como dice por ahí el dicho popular, huir del peligro no es cobardía.
Huir del pecado no es cobardía, es mi integridad delante de Dios. Es mi vida delante de Dios, es mi alma, mis pensamientos, mis palabras. Es todo de mí delante de Dios. Porque yo tengo que dar ejemplo. El arrepentimiento necesita una confesión sincera de todos los pecados. Esto quita cualquier derecho a los espíritus demoníacos. El arrepentimiento nos lleva ¿a qué? A una confesión sincera, y esto va a hacer que le quite ¿qué? Ese derecho legal a esos espíritus que puedan venir o que puedan estar en esa persona. Y automáticamente esas puertas espirituales, el Espíritu Santo y el Padre a través de sus ángeles guerreros con espadas desenvainadas vienen y cierran todos esos portales. Pero si no hay una confesión sincera, o puede haber, coloquémoslo de esta otra manera, puede haber una confesión sincera, pero si no cuida la liberación, entonces tampoco va a hacer nada. No va a pasar nada. Número 4, cuarto paso para la liberación. La renunciación. Lo que yo les hablaba ahora, la renunciación, renunciar a todo que un día esa persona pudo haber hecho, sea pacto satánico, pacto de sangre, sea que le haya leído la mano, sea que le haya fumado el tabaco, el cigarrillo, sea por medio de un tatuaje, etcétera, etcétera. Yo debo de renunciar a eso. Y vuelvo al ejemplo, por lo menos como las personas que tienen problemas o vienen demonios de pornografía. Y sabe, en la renunciación se debe de nombrar con nombre propio eso que tiene la persona. Que si una persona que le gusta estar con mujeres casadas, decir: Padre, yo renuncio a todo espíritu inmundo de adulterio, con nombre propio. Todo espíritu de fornicación, yo renuncio. Todo espíritu de masturbación, yo renuncio a eso. Todo espíritu inmundo de pornografía, yo renuncio con nombre propio, para que el Espíritu Santo pueda venir a mi vida. Todo espíritu de malas palabras, de malos pensamientos, yo renuncio a todo eso. Porque si no hay una renuncia, entonces estos otros puntos van a quedar allí. La renunciación es dejar el mal, o sea, es apartarme, renunciar a eso y dejarlo definitivamente. La renunciación es la acción del arrepentimiento. Es la acción del arrepentimiento. Mateo capítulo 3, que nos habla la palabra. Mateo, el libro de Mateo, del libro del Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículo 7 y 8, ¿qué me dice la hermosa palabra de Adonai? Miren lo que dice Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero cuando vio venir a muchos fariseos y saduceos a su bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Da más bien fruto digno de arrepentimiento. Aquí dice de conversación. Y no creáis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham. Pues os digo
que Dios puede de estas piedras suscitar hijos de Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo con agua en señal de conversión, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Tremendo esto. O sea que me está hablando, dice que Juan dice que debo de dar frutos de ¿qué? De arrepentimiento. Pero asimismo yo debo de renunciar, como le decía, con nombre propio, orar con nombre propio. De eso que pueda haber en mi vida y que no he podido dejar o que por circunstancias de la vida, como lo vimos en las 4 maneras, que quizás no soy yo, sino que por generación, pero yo debo de renunciar a eso. Al mal temperamento y a todas las cosas que yo he descubierto en mi vida ahora que estoy en Cristo, y que yo quiero ser libre de todo eso. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículos 18 y 19. Dice la hermosa palabra: muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. Bastante de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio de todos ellos, que ascendía a 50,000 monedas de plata. ¿Renunciaron a qué? A eso que se estaba practicando, que era la magia. Y entonces, ¿por qué yo no puedo renunciar? Usted no puede renunciar, esa persona no puede renunciar a eso que sabe que le está haciendo mal para su vida. Mire la importancia de estudiar esto y de saber de cómo los demonios pueden entrar y uno sin ni siquiera darse cuenta. Renunciar significa, escuche esto, una completa ruptura con Satanás y con todas sus obras. Cuando usted renuncia a eso, automáticamente está haciendo una ruptura, le está diciendo hasta aquí. Y como dijo el apóstol Pablo, despojado de todo peso y de todo pecado, y correr con paciencia la carrera que yo tengo por delante. Vamos al quinto paso para la liberación. Y es algo también importante para su vida y para mi vida. El perdón. El perdón es fundamental para yo poder liberarme. ¿Sabe qué hace el perdón? El perdón me va a liberar de toda culpa. Eso va a ser el perdón. Me libera de toda culpa. Y cuando me libera de toda esa culpa, yo voy a poder tener una vida en paz y tranquila. Aún con las personas que me hicieron daño. Aún con los que hablaron, pero cuando yo aprendo a perdonar, hay liberación en mi alma. Hay liberación en mi corazón.
Y viene el Espíritu Santo a traer una sanación interior. Dios perdona libremente a todos los que confiesan sus pecados y pide perdón por medio de su Hijo. Si Él pide perdón por medio de su Hijo, ahora imagínense nosotros por qué nos perdonamos. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9? Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Él es que Él perdona nuestros pecados. Y mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 5 versículo 5. Me gusta mucho este versículo. Mire lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 5. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido ¿qué? Dado. Y mire lo que dice el versículo 9. Tremendo. El versículo 9 dice: con cuánta más razón ahora, justificados por su sangre, nos pondrá Él a salvo de la ira divina. Tremendo. Entonces el perdón es fundamental en nuestra vida para una liberación interior, una liberación en el corazón, una liberación en el alma y en el espíritu, para que con ello se vaya todo mal recuerdo, para que se vaya todo resentimiento, para que se vaya todo odio, para que se vaya toda ira, para que se vaya toda sed de venganza, para que se vaya todo eso que un día causó herida en mi corazón, que un día causó herida en mi vida y que aún se sigue viviendo con ello. Él espera que perdonemos a quienes nos hayan herido en cualquier forma. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Tremendo esto. O sea que si yo no perdono, entonces mi Padre Celestial tampoco me perdonará. ¿Por qué se sigue viviendo con ese mal recuerdo? ¿Por qué se sigue viviendo con eso que ha marcado hasta el día de hoy mi vida? Tiene que haber una sanidad interior, tiene que haber una sanidad en el alma, tiene que haber una sanidad en mi vida del perdón. La voluntad de perdonar es absolutamente esencial para la liberación. La voluntad de perdonar es absolutamente esencial para la liberación. Allí mismo en Mateo capítulo 18.
Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35, vamos a leerlo rápidamente. Pedro se acercó entonces y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Hasta 7 veces. Le respondió Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. Al empezar a ajustar, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuera vendido, él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y que le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el Señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo ahogaba mientras le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Perdonó, pero él no quiso. Entonces fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó a llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda, porque me lo suplicaste. ¿No debíais tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado, su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Tremendo esto. Número 6, sexto paso, la oración. La oración es vital para que el Padre le libere y que lo mantenga libre en el nombre de su Hijo amado. ¿Qué dice el libro de Joel? El libro de Joel, capítulo 2. Joel capítulo 2. Allí tiene el versículo 32. Joel, Sí, léalo por favor. ¿Capítulo? Capítulo 2, Joel capítulo 2, versículo 32. Sí, 32 tiene. Sí, porque acá no lo hay. Léamelo por favor. Todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Tremendo. ¿Sí ves que en él hay qué? Hay salvación. O sea que la oración constantemente me hace ¿qué? Libre. Pero también por medio de la oración voy a hallar ¿qué? Paz, voy a hallar descanso, voy a hallar tranquilidad y voy a estar libre de todas las tentaciones que puedan venir a mi vida. Porque el Espíritu Santo me va a redarguir para yo no cometer ese mal o no caer en esa tentación. Y terminamos con el número 7, el paso número 7 para la liberación, la guerra. La oración y la batalla son dos cosas separadas y distintas. La oración es hacia Dios y la guerra es hacia ¿quién? Hacia el enemigo.
¿Qué dice? Uno que me busque, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 12. Otra persona que me pueda leer, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 y 5. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 12? Amén, dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra vuestros espirituales de maldad en las regiones celestes. Si ve, o sea que nuestra oración va dirigida hacia Dios, pero la guerra ¿contra quién es? Es contra los espíritus malos. Y ahora mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, del versículo 3 al versículo 5. Es verdad que somos seres humanos, pero no combatimos según estos criterios. No las armas de nuestro combate no son las que usan los hombres, pues por la causa de Dios son capaces de arrasar fortalezas. Deshacemos sofismas y cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios, y reducimos a cautiverio todo entendimiento, sometiéndolo a Cristo. O sea que en nuestra oración también tiene que estar que la guerra espiritual. Hay muchos pastores y muchos líderes que dicen que ellos no se meten y no se meten con el diablo porque el diablo no se mete con ellos. No reprenden en sus oraciones. Que el Padre venga y reprenda toda hora. Nosotros no sabemos. El diablo, ese no juega a ser diablo, ese es diablo. Pero nosotros tampoco podemos jugar a ser cristianos. Tenemos que ser cristianos genuinos, verdaderos. Es indispensable usar como armas la sumisión a Dios, la sangre de Yeshua, la sangre de Cristo, la palabra de Dios y el propio testimonio como creyentes. Miren lo que encontramos aquí. Número 1, la sumisión a nuestro Padre. Número 2, la sangre del Cordero. Número 3, la palabra de Dios. Número 4, el testimonio como creyente. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ah, ¿sí ve? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 11? Apocalipsis 2:11 dice la palabra: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Alguien que me lea Marcos capítulo 16, versículo 17. Lucas capítulo 10, versículo 19. Y Salmos capítulo 18, versículo 2. Marcos capítulo 16, versículo 17. Lucas capítulo 10, versículo 19. Y Salmos capítulo 18, versículo 2. ¿Qué dice la palabra? Amén, dice Marcos 16, capítulo, versículo 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Y qué dice Lucas 10, 19? He aquí os doy potestad de hollar serpiente y escorpión, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mire que tenemos armas y tenemos la autoridad de parte del cielo para deshacer toda obra de las tinieblas. ¿Y qué dice Salmo capítulo 18, versículo 2?
versículo, capítulo 18. Jehová, rógame, castillo mío y mi libertad, Dios mío, fortaleza mía en el confiare, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él es que nuestro castillo, nuestra roca fuerte, nuestro baluarte, nuestro libertador, nuestro amparo, nuestro escudo y nuestra fuerza que salvadora. Entonces, amada iglesia, tenemos la palabra de Dios que nos habla de que tenemos que usar toda su armadura. Y a través de estos textos bíblicos, lo que hemos hablado, tenemos las herramientas suficientes para conocer a nuestros enemigos, para saber cómo entran ellos en un cuerpo, en una persona, para determinar la necesidad de liberación, para saber cuáles son los pasos que necesita esa persona para una liberación. Y que usted también tiene unción y poder del Espíritu Santo para hacerlo. En su familia, con un vecino. Pero no hay que tenerle miedo a Satanás. No hay que tenerle miedo al diablo. Porque hay gente que le tiene miedo a los demonios. Pero también hay que tener en cuenta que si yo no me siento preparado, yo no me siento capacitado, y si yo no soy una persona que está en constante intimidad y una oración, lectura de la palabra, entonces yo no me voy a alborotar a avispero, porque va a pasar vergüenza. Por eso debemos nosotros de estar siempre en comunión con nuestro Padre, para que Él sea nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro amparo y nuestro baluarte a la hora de nosotros enfrentarnos al enemigo. Queremos bendecir a cada persona que ha escuchado y a cada persona que se ha conectado. Y yo sé que esto te va a ayudar a ti y va a ayudar a tu familia para que sean libres de toda atadura y de toda maldición que el diablo ha traído a su vida. Yo los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo.